Quiero que me acompañe por favor ahí en su Biblia, Proverbios 4:23. Y sabe que el Señor ha estado hablando mucho a mi vida en este tema y quiero compartirlo con ustedes. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en la TLA lo dice de una forma muy comprensible y que es en lo que me quiero enfocar. Dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Entonces aquí nos da una referencia de cuidar el corazón, ¿verdad? Pero para entenderlo más, y cuando la Biblia hace referencia sobre el corazón, no se está refiriendo a esa figurita que vemos nosotros en internet y se representa con una formita así roja, no, sino se está refiriendo a nuestra mente. ¿Por qué? Porque de ella es la que manda la vida, la que controla nuestra vida, y de esto es de lo que yo te quiero hablar. Quiero que me acompañes a orar. Decimos, Señor Jesús, gracias, porque tú, Señor, estás en este lugar, porque tú preparaste este tiempo para cada uno de nosotros, para hablar a nuestros corazones, para hablar a nuestra mente, para hacer un cambio, Señor, renovador en cada uno de nosotros. Padre, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, para que tú abras nuestro entendimiento y que ningún distractor, Señor, se pueda interponer entre lo que tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, amén, amén. El fin de semana, el viernes, la pastora Patti nos hablaba sobre la inmadurez, ¿cierto? Sí, nos hablaba sobre la inmadurez de los cristianos. Pero me llama mucho la atención que en lo que ella nos decía, hablaba de cuando nosotros venimos a Cristo, venimos en una condición inmadura, ¿verdad? En una condición en la que no conocemos muy bien las cosas que tenemos que hacer, no sabemos exactamente cómo nos tenemos que dirigir. Pero es que en realidad pues así se empieza. Uno llega a cualquier lugar y pues te quedas así como que a la expectativa de lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer. Pero fíjate, hay algo bien interesante respecto a lo que yo te quiero hablar, y es que cuando nosotros venimos a Cristo, comenzamos una batalla que siempre va a estar en nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es esa batalla? La batalla de la mente. Y quiero hoy decirte que esta batalla es la más fuerte a la que tú te vas a tener que enfrentar. En este mes pasado se estrenó una película, no sé si ustedes la vieron, se llama Mario Bros. Esta película, yo estoy muy traumadita porque mi hija pues se la pasa hablando de eso y me pone videos, y ya conozco a la princesita Peach y conozco al Bowser y al Honguito, ya hasta los coloreamos y todo. Y me llama mucho la atención porque esta película, en realidad, a los que somos o conocimos los videojuegos de Nintendo, pues nos damos cuenta que la película hace referencia completamente a todos los juegos de Mario Bros, ¿verdad? Entonces, pues te das cuenta de que en los videojuegos de Mario Bros, pues tú necesitas, de hecho aquí me traje un control para que ustedes pudieran acordarse. En estos juegos, quien determina si Mario llega a su objetivo y le gana a Bowser es el que tiene el control, ¿verdad que sí? Es el que lo maneja. Y para los que se les hace esto muy nuevo, pues aquí está un control de Super Nintendo. Este era el que usábamos, muchachos, aquí está. Entonces, el que tenga cualquiera de estos dos controles en ese videojuego, pues es el que determina si se llega al objetivo y le ganas a Bowser o no, ¿verdad? Bueno, esto me hacía pensar en el título de esta prédica, la batalla más fuerte. Y aquí es donde nosotros vamos a iniciar. Como te mencionaba al principio, la batalla más fuerte a la que tú como cristiano te vas a enfrentar es la batalla con tu mente. Pero quien va a determinar quién gana esa batalla eres tú. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Gálatas 5:16 y 17, la traducción al lenguaje actual, dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos.
Por tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. En esta batalla es una batalla en la que nuestra mente está luchando por controlar nuestras acciones. Lo que nosotros pensemos es lo que va a determinar lo que yo voy a actuar, ¿sí? Uno de los propósitos de todas las personas que nos paramos en este lugar a predicar y a compartir, pues es que la gente cambie su manera de pensar. En realidad, cuando uno prepara una predicación es porque el Señor te está hablando algo a ti, y lo que tú intentas es transmitírselo a los demás para que también en ellos cambie esa manera de ver las cosas. Sí, así que siempre que escuches una palabra desde aquí, intenta entender que la idea es que se cambie tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero entonces vamos a la siguiente pregunta. Imagínate que si la idea es que tú cambies tu manera de vivir, pues imagínate a la persona que no viene a la iglesia. ¿Cómo va a cambiar su manera de pensar si no escucha el mensaje? ¿O cómo va a cambiar sus hábitos, sus pensamientos, su conducta si no viene? A eso súmale que esa persona no lee la palabra de Dios, y súmale que tampoco ora. Entonces ahí no se puede dar una batalla de la que no conoces cómo hacerlo. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros hagamos estas tres cosas, como lo que nos mencionaron el viernes, que es el ABC del cristiano. Yo tengo que estar en comunión con Dios para que a través de esto el Señor cambie mis pensamientos, cambie mis actitudes y comience yo a dar pasos y frutos que agraden al Espíritu Santo. Amén. Fíjense, mis hermanos, el enemigo sigue gobernando la mente de muchos cristianos. ¿Eso lo sabían? Esto es porque antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nuestra mente ya era gobernada por el enemigo. Pero ¿qué pasa? Cuando recibimos a Jesús, somos trasladados inmediatamente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto lo dice Colosenses 1 del 13 al 14. Dice: Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su Hijo amado, para que por quien por su muerte nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. El problema de esto, de cuando nosotros seguimos batallando con nuestros pensamientos, aunque estamos en la iglesia o seguimos siendo cristianos, pues es que tenemos recuerdos que hay en nuestra mente y tenemos cosas que aprendimos en nuestro pasado, que el enemigo logró meter en nuestras vidas, que se nos siguen recordando aunque ya estés en Cristo. Ese es el problema. ¿Y cuáles son ese tipo de pensamientos que el enemigo trae a nuestra mente aunque ya somos cristianos? Bueno, ejemplos, no que sean así como que los únicos, pero son ejemplos. Y es que puede el enemigo decirte: eres un inútil. O cuántos han dicho: no, yo me comporto así porque así somos los hombres, y los hombres nos tenemos que comportar de esta manera. U otras personas pueden pensar: no, es que yo soy una basura, es que yo no sirvo para nada. Otros pueden decir, y esto yo lo he escuchado comúnmente entre la gente cristiana, y dice: no, mi hermano, es que yo soy pobre, usted lo dice porque es rico. Y esos son pensamientos que el enemigo logró implementar en nuestra mente antes de que viniéramos a Cristo. Todos estos pensamientos lograron implementarse en nosotros, pero el problema es que aunque venimos a Cristo, se quedan ahí. Aquí vamos a ver cómo hacerle para quitar esos pensamientos. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y aquí dice que ¿quiénes son los que están cegados? Los que no creen. Entonces, si tú tienes todavía esta manera de pensar, es porque probablemente hay algo allí en nuestra mente que nos está impidiendo creer en el mensaje que Dios ha determinado para nosotros. Efesios 4:17 dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Entonces,
Todo esto que nosotros pensábamos y que nosotros actuamos por medio de nuestros pensamientos, pues fue antes de conocer a Jesús. Pero esto también nos hace referencia a las fortalezas mentales que se hacen en nuestra mente, ¿sí? Segunda los Corintios 10, 4 y 5 dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y aquí nos habla de que hay pensamientos que son tan fuertes que no los vamos a poder derribar solo con desearlos, porque nuestra lucha no es una lucha carnal. Cuando venimos a Cristo nos metemos a una guerra en la que sí estábamos, pero no nos dábamos cuenta, porque el pensamiento era tan normal y tan cotidiano que nosotros decíamos: no, pues es que esto es parte de mí, y lo hacemos parte de nuestra cultura, como el pensar yo soy pobre, ¿verdad? Y no es así, no es así, pero es un pensamiento que está en nosotros y que aunque llegamos a Cristo, llega a veces a convertirse en una fortaleza. Pero lo que el Señor quiere que entiendas es que este tipo de pensamientos no se derriban solo con desearlo, sino que se van a pelear con las herramientas espirituales de las que el Señor, al recibir a Cristo, ya te dotó, ya te las dio. Cuando venimos a Cristo, te cuenta que te dan un paquete de armas y te dicen: ten, con estas vas a pelear. Pero si tú no las tomas y tú no las sabes utilizar, ¿cómo le haces? En el juego de Mario Bros, ¿cuántos éramos malos? Levante la mano. Yo no me cuento, porque yo sí era buena. No sé qué. Pero en este juego hay estrategias, ¿verdad que sí? Y de hecho hay atajos y hay túneles, y entre más conoces el juego, pues más cuenta te das de que es más interesante. Te das cuenta de que necesitas conocer exactamente cómo está desarrollado el juego para ganar y para lograr los más puntos posibles. Hay quienes hasta tutoriales se avientan para poder ganar, y no nada más en este juego, sino en cualquiera, ¿verdad? Ves tutoriales, te pones a investigar. Yo veo cómo los muchachos de ahora son buenísimos y yo ni les entiendo a los juegos de ahora, pero por eso puse ese, ¿verdad? Yo veo a mi esposo de repente que se pone a jugar y digo: no manches, hace cosas que yo ni sabía que se podían hacer en el juego. Pero necesitas empezar a jugarlo y empezar a conocer las estrategias para saber cómo vencer y cómo ganar. En la vida cristiana, mis hermanos, es exactamente igual. Si yo no tengo el manual que es la palabra de Dios, si yo no vengo a recibir el recurso en la iglesia, si yo no oro en mi casa, ¿cómo le voy a hacer para vencer la batalla más fuerte? Los pensamientos en nuestra cabeza van a existir toda la vida. Si tú te pones a analizar, te vas a dar cuenta que pensamientos son los que controlan tus acciones. Que si tú piensas bien, entonces no te parece que ninguna actitud, que ninguna acción sea mala, porque tus pensamientos son correctos. Pero si tus pensamientos están dañados, están equivocados, si tú, no sé, ves las cosas de una manera negativa, aquí en la mente es donde determinas cómo vas a accionar. Si le haces mala cara al hermano porque estás pensando que probablemente tiene algo en contra tuya. Tú determinas tus acciones conforme a tus pensamientos. Pero el Señor te dice: aquí están estas herramientas. No es una lucha que tengas que enfrentar en tus propios pensamientos o en tu propia carne. Esta es una lucha que se enfrenta de una manera espiritual. Pero para pelearla espiritualmente necesito conocer. Entonces dice ahí en 2 Corintios, estamos en el capítulo 10, versículo 5: con esto destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Entonces, cuando yo conozco esta herramienta en este versículo, que las fortalezas que me he creado en mi pasado o que han venido con base a las experiencias pasadas, yo las puedo tomar
y las puedo llevar hacia el Señor y ofrecerlas cautivas para que se hagan obedientes a Cristo. Esto suena bien fácil, pero es algo que tenemos que aprender a hacer. Si tú quieres vencer y quieres una vida alejada de los pensamientos que te alejan de Dios, necesitas empezar a llevar todo pensamiento cautivo a lo que Cristo dice, a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Cómo se hacen las fortalezas mentales? Que a veces hasta pueden ser prisiones. Fíjate bien. Yo comienzo a crear pensamientos que se convierten en una fortaleza. Una fortaleza, mi hermano, quiero que lo entiendas, que es como algo casi imposible de traspasar, casi que no lo puedo vencer. Eso es una fortaleza, ¿sí? Algo que está, ¿cómo? Blindado, exacto, esa es una palabra más correcta. Algo a lo que yo no puedo acceder. ¿Cómo le hago o cómo se producen este tipo de pensamientos? Yo creo ahí tú empiezas a identificar, yo tengo esto que pienso que probablemente por más que le doy la batalla, por más que digo esto está mal, no lo puedo desechar de mi vida. Probablemente esa es una fortaleza para ti, ¿sí? Pero ¿cómo se produce? Bueno, una de ellas es las experiencias vividas. Regularmente lo que nosotros vivimos o atravesamos son los que crean pensamientos, y nuestros pensamientos crean patrones de conducta, ¿verdad? Y de esa manera es en la que nosotros comenzamos a expresarnos. Pero ese pensamiento se creó por algo que yo viví, ya sea en mi niñez, en mi juventud, o lo estoy atravesando en mi niñez como yo, o lo estamos atravesando apenas, o en nuestra adultez, pero algo que marcó nuestra vida y lo hizo así. Otra de las cosas que las crean son las películas que vemos. Ya diga, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo veía películas de zombies, yo me imaginaba que vivía en un mundo de zombies y creía que en algún momento alguien iba a llegar a mi carro y lo iba a abrir y era un zombie que me iba a comer. Yo no sé por qué soy así, pero veo películas de terror o veo películas de zombies o de sangre y no puedo con ellas. O sea, prefiero no verlas porque son algo que no puedo. O sea, definitivamente no puedo, porque todo me lo imagino y para mí todo va a pasar. Como también las películas, como les digo, de gente que ataca a otros y de violencia y de sangre. Yo sentía en mi carro que iba manejando y que en cualquier momento alguien se me subía y me hacía lo mismo que en la película. Entonces no podía con esto. Entonces a veces las películas que vemos también determinan la manera en la que nosotros vamos a pensar. Si nosotros vemos películas de Disney, muchachas, con que ahí se nos va a aparecer Eric en algún momento, va a llegar y nos va a rescatar de nuestros padres opresores. No es así. Tenemos esa idea en la cabeza, porque después llegamos al matrimonio creyendo que la persona con la que nos casamos es como el príncipe Eric, y te das cuenta una mañana que no es así, que te casaste con la bestia. Es cierto. Entonces, lo que vemos crea también manera de pensar en nosotros. A mí me sucedió, yo era una chica Disney, y cuando me caso con mi esposo, aunque es maravillosamente hermoso, guapo y bello y todo lo que, sí, me di cuenta que no era el príncipe de Disney que toda la vida había soñado, sino que era bien diferente. Roncaba, me dejaba el tiradero, era exigente, o sea, y no era lo que yo pensaba. Entonces los pensamientos con las películas a veces se quedan en nuestras cabezas y queremos y creemos que la vida va a ser así. Otra de las causas que lo producen son las canciones que escuchamos. ¿Qué está escuchando, mi hermano? ¿Qué está oyendo? Muchas de estas canciones también se quedan en nosotros. Me acuerdo que cuando yo atravesé el divorcio de mis padres, había una canción que me gustaba escuchar porque yo estaba muy mal emocionalmente. Pero esa canción, qué bueno que no saben qué es. Esa canción yo la ponía porque me hacía llorar.
y porque me hacía pensar en lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, las canciones que escuchamos también determinan nuestros pensamientos. Y cada que mis papás, no sé, decían algo o hablaban algo, yo me acordaba de esa canción y todo lo que la canción decía se me venía a la mente. Luego le pedí perdón al Señor por andar escuchando esas canciones, ¿verdad? Pero después también el hecho de escuchar canciones, como lo decía mi hermano Jorge ahorita, cuando estás atravesando por medio de una prueba y escuchas una canción como la de eres mi sanador, mi libertador, mi confianza está en ti, también te producen esos pensamientos en donde tú dices, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador y yo confío en ti. Mi confianza es lo que voy a determinar dentro de ti, Señor. Entonces, por eso debemos de estar muy atentos en lo que vivimos, en lo que vemos y en lo que escuchamos. Otra de las consecuencias también se da por los traumas. Y aquí hablamos de abusos, de maltratos, de la muerte de un ser querido, del divorcio de nuestros padres. Hace poquito nos enteramos de una noticia muy fuerte, y es de una persona que acá, bueno, pues es nuestra doctora. Acaba de perder a su hermana, pero su hermana tenía 22 años. Fue una muerte repentina e inesperada, y yo platicaba con ella y ella me decía, es muy difícil. Dice, si me pongo de pie es porque tiene 5 hijos y aparte pues necesita trabajar. Dice, pero es una situación muy difícil que casi no me permite que yo haga las cosas. Pero en su mente, yo le decía a mi esposo, en su mente ella determinó que había algo más importante, o que había algo que pesaba más que una muerte, que eran sus hijos, y por ellos tuvo que levantarse. Pero este tipo de cosas producen traumas en nosotros y pensamientos en nosotros que nos hacen que nuestra vida se frene y que a veces sí, que se encloche y que ya no queramos continuar. A lo mejor algún abuso, algún maltrato que te frena a la hora de que, no sé, vienes de algún divorcio porque fue algo muy violento y te das cuenta que ya no quieres o ya no confías en los demás, que para ti el volverte a casar o el estar con alguien más ya no es una opción, porque fue tal el trauma que dices, ya no, ya mejor así me quedo como estoy. Entonces, todo este tipo de situaciones nos producen pensamientos y nos hacen fortalezas que se quedan cauterizadas en nuestra mente. Al venir a Cristo, mis hermanos, ya no estamos atados a los traumas del pasado, porque el Señor nos hace libre. Pero lo que sí es que podemos estar atados a las mentiras que creemos por esos traumas. No sé si me expliqué. Ahí les va otra vez. Al venir a Cristo, ya no estamos atados a los traumas del pasado, sino a las mentiras que creemos por esos traumas. El trauma te crea una mentira, te hace una mentira en la mente. Y muchos renuncian al trauma, pero no renuncian a la mentira. Ese es el bendito problema. Por ejemplo, una niña que fue abusada en su niñez, pues obviamente, ¿verdad? Una niña puede llegar a pensar que es una prostituta por el trauma, por la mentira que eso le produce. Un niño que fue abusado sexualmente puede llegar a pensar que es homosexual por esa situación. Una persona que siempre se le trató de tonto, de tonta, puede llegar a creer que no sirve para nada. Entonces, nosotros no es que estemos atados probablemente al daño, pero sí estamos a veces siendo engañados por la mentira que ese daño nos produce. Sí, pero todas estas cosas fueron antes de Cristo. Pero el diablo sigue poniendo esos pensamientos, y déjame decirte que lo va a hacer hasta el día que te mueras si no das la batalla, para mantenerte cautivo. El enemigo es experto en esto, en utilizar tu pasado, tus daños, para traértelos a la mente el día de hoy. Piensa en lo que piensas. Yo no sirvo, yo no soy, ellos pueden, yo no.
¿Qué está produciendo exactamente ese pensamiento en ti, Diego? ¿Qué lo está haciendo? ¿Qué está determinando esa actitud que tú tienes? Sí, existen cristianos que se creen tanto estas mentiras que entonces lo que hacen es que por el pensamiento que el enemigo pone en ellos, pues terminan también acostándose con sus novias, aún siendo cristianos. Existen cristianos que se emborrachan, que dicen mentiras, que son pesimistas, que se deprimen, que se divorcian, que son celosos. Creen que pueden hacer todo lo que ven en Netflix. Decimos, ay, pues eso que tiene de malo, eso es normal, eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque la mentira sigue estando en su mente. Y esto es lo que pasa. Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces, uno de los problemas de no dar la batalla en la mente es que puedes llegar a creer que eso está bien y quedar en oscuridad y estar confundido, creyendo que lo que estás viviendo es correcto, cuando realmente no es así. Pero aquí dice el por qué, porque no quisieron. Realmente los pensamientos yo los tengo que atacar. ¿Cómo? Ya lo dijimos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo, despojándote de ellos, porque si no, esto te va a llevar a oscuridad y a confusión. Nuestra mente, mis hermanos, es la que determina nuestras acciones. Lo que tú piensas, eso eres. Hay dos formas de pensar. Imagínate que aquí hay una persona o dos personas, pero esas dos personas no tienen una pierna. Una de ellas piensa, ya se acabó mi vida, ya no, es más, ya ni voy a salir porque pues no se vayan a reír de mí, ya mejor pues aquí termino. Pero la otra dice, esto no me va a detener, esto va a hacer que yo demuestre que a pesar de que no tengo a lo mejor un miembro, soy capaz de hacer tales o cuales cosas. Vemos en maratones a personas sin piernas corriendo con prótesis, y eso no los determina qué van a hacer ellos, o si van a ganar o van a perder. Lo que determina si van a ganar o van a perder son sus pensamientos. ¿Te das cuenta ahora? Entiendes que realmente no es tu físico, no es tu trauma, no es lo que te sucedió en el pasado. Realmente lo que te está frenando y lo que te está haciendo actuar como actúas son tus pensamientos. Eres lo que estás pensando. La mente es la que determina tus acciones. ¿Sí, mi hermano? Entonces, debemos comprender que el diablo va a incitar, siempre va a estar ahí en nuestros pensamientos, porque esta es una batalla que él sabe bien cómo manejar. Él sabe lo que te pasó y sabe lo que te duele, sabe lo que eres débil y lo que te hace pecar. Él lo sabe. Y esas cosas que te gustan, como el chismecito, no nos juntamos ahora y decimos, vamos a juntarnos al chismecito, a tomar café para el chismecito. Él sabe que nos encanta el chismecito, que nos gusta hacer cosas probablemente que no están bien, y él lo incita. Él dice, ya viste, ya traigo un chisme para decirle a las hermanas, ya te fijaste, y sí, ya sé, voy a empezar para orar. Entonces el enemigo trabaja de esa manera, incitando los pensamientos. Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo al pueblo de Israel. Satanás siempre está atento para causarte un pensamiento que vaya en base a tu daño o a tu ego, ¿sí? Por ejemplo, David en este tiempo era el rey de Israel, pero él sabía que no debía hacer un censo. Pero él dijo, vamos a ver quién es el más poderoso. ¿Sabes quién estaba detrás de esa acción? Satanás, incitándole, cuéntalos,
Cuenta tu ejército para que veas que eres bien poderoso y que le vas a ganar a todo el que se te enfrente. Cuéntalos. Y David, ¿qué dijo? Sí, cierto, vamos a ver, ¿cómo dicen? ¿De dónde truenan más chicharrones? ¿O cómo es esa frase? ¿De qué cuero sale más correa? Entonces, mis hermanos, probablemente muchos de aquí tenemos una posición. Tal vez eres el jefe en tu trabajo, tal vez eres el pastor, eres el líder, eres alguien que tiene algún puesto importante. Pero cuidado, porque aún tu posición puede ser probada por el enemigo. El enemigo no le importa si eres pastor. Al enemigo no le interesa si eres el que recoge la basura allá afuera. Él nos ataca a todos por igual. Él nos pone los pensamientos a todos por igual en base a nuestras debilidades. No podemos sentirnos nunca que somos capaces. Lo veíamos ahorita ahí arriba, ¿verdad? Tenemos que entender que siempre vamos a depender de la voluntad de Dios. El diablo, mis hermanos, ya había incitado a Judas, al igual que trabajó los pensamientos de David. No crean ustedes, ni crea yo, que por ser cristianos nos vamos a librar de la batalla de la mente. Esto es algo que siempre vamos a dar. Juan 13:2 dice: era la hora de cenar. ¿Cuántos tienen hambre? El diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para traicionar a Jesús. Entonces el diablo también implantó un pensamiento en Judas. Lo hizo en David, que era un siervo de Dios, pero también lo hizo en Judas, quien iba a traicionar a Jesús. Ahí es donde nos damos cuenta. También el diablo influenció a Pedro para que viera el terreno natural y no el espiritual. Mateo 16:23 dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ve solamente las cosas desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Aquí, ¿qué pasa? Que Pedro le dice a Jesús: Jesús, no, yo no voy a permitir que tú mueras en la cruz. Y muchas veces vemos las cosas de una perspectiva humana, en donde decimos: es que están mal, es que no lo pueden hacer de esa manera, es que yo necesito evitar que este error se cometa. Pero muchas veces estamos siendo piedra de tropiezo para que la voluntad de Dios se cumpla en ciertas cosas. Muchas veces lo que pasa a nuestro alrededor no nos va a gustar, pero tenemos que entender que el propósito de Dios y que el plan de Dios siempre es bueno, es agradable y es perfecto. Y que si hay un pensamiento para mí que está diciendo: no, es tan mal, mira esto y aquello, yo tengo que ir y llevarlo, Señor, cautivo a la obediencia de Cristo. Señor, si ellos están actuando mal, yo los pongo delante de ti. Señor, si esto me está mortificando, yo lo pongo delante de ti. En la semana a mí me pasó que hubo una situación por ahí que me hizo enojar al principio. Y yo decía: ay, voy a actuar y voy a hacer y esto y el otro, pero se me vino. Les digo que estas palabras primero son para uno, ¿no? Entonces se me viene a la mente: llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Ay, ok, Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono y pongo delante de ti este pensamiento que no me quiere dejar avanzar. En el nombre de Jesús, yo bendigo a las personas de esta situación y declaro que tú los prosperas. Y empecé a orar por eso, y el Señor trajo paz a mi corazón, y no fue necesario hacer absolutamente nada más que llevarlo a la obediencia a Cristo. Entonces, si tú aprendes a hacer esto, vas a tener paz y vas a tener tranquilidad, porque sabes en dónde estás depositando lo que sientes y lo que vives. Amén. Ahora piensa: ¿quién está controlando tu mente? ¿Quién está trabajando ahí? Porque en la mente hay una lucha de dos seres: los pensamientos de Dios y los pensamientos del diablo. ¿Quién te está controlando a ti? Pregúntale al que tienes a un lado. Nomás no le respondas, porque luego sale mal. Ahora te pregunto: ¿te sientes muerto espiritualmente? ¿Ya no puedes más? ¿Todo te molesta? ¿Estás frustrado? Y la siguiente pregunta quiero que la analices muy bien: ¿cuántos problemas te ha traído tu manera de pensar? ¿Cuántas
cosas malas has obtenido por pensar en la manera en la que estás pensando. Esto no es algo para que me lo contestes, sino para que tú mismo lo analices. Lucas 6:45 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. ¿Qué dijimos que era el corazón? La mente, ¿sí? Entonces, que produce del buen tesoro de su mente. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón o de su mala mente. Lo único que brota de lo que hay, lo único que dice, brota de lo que hay de su corazón. Entonces, lo que uno habla, lo que uno actúa, es producido por el buen tesoro de nuestra mente o por el mal tesoro de nuestra mente. Así que si eres una persona negativa, que todo el tiempo habla cosas negativas, que es pesimista, que se queja, que murmura, que hace todo eso, ¿qué será? Que lo que estoy atesorando en mi cabeza, mis pensamientos, son cosas negativas. Pero si soy positivo, y si aunque las cosas se ven mal, si aunque me cuesta trabajo, lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo, entonces lo que yo produzco son palabras sabias y actitudes que demuestran el amor de Cristo. Amén. Todas las cosas buenas en nuestras vidas inician también con un pensamiento. En Marcos 5:27 y 28 hay una historia de una mujer de flujo de sangre. Ella tenía una situación horrible, 28 años que estuvo en esa situación de flujo, pero ella un día escuchó hablar de Jesús y dice la palabra, y pensó: si tan solo tocara el borde de su manto, yo sanaría. Ella primero, ¿en dónde lo puso esa idea? En su mente, y después sus pensamientos, su confianza en Dios la hicieron actuar, y ese actuar la llevó ¿a qué? A ser sanada. Entonces todas las cosas buenas, la sanidad, la liberación, el que tú seas una persona sana en tus pensamientos, en tus sentimientos, inician aquí, en el que lo creas, en el que confíes en que Dios tiene el poder para hacerte libre. Amén. Pero también debemos tener cuidado, porque las cosas malas también inician con un pensamiento. Las enfermedades, la incredulidad, la rebeldía, la soberbia, el resentimiento, la murmuración, la crítica, todo eso también inicia con un pensamiento. Y eso nos puede llevar a hacer cosas que están mal. En Génesis 50:20 hay una historia sobre José y sus hermanos, pero este es el final y dice: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, que es salvar la vida de mucha gente. Pero dice al principio: es verdad, ustedes pensaron. Esta acción comenzó con un pensamiento de los hermanos de José que los llevaron a vender a su hermano y a mentirle a su padre. Fueron acciones que les costaron y que al final, pues bueno, Dios lo transforma para bien, pero todo inició, toda esa maldad inició en un pensamiento. Nuestra mente es un campo de batalla con los pensamientos de Dios y con los pensamientos del diablo. Aquí vamos a ver también un ejemplo. En 2 de Samuel 11, del 1 al 2, dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de su cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza sin igual que se estaba bañando. ¿Sí? Entonces, aquí hay una historia que nos marca y nos dice cómo a veces nuestras acciones y nuestros pensamientos nos pueden llevar a cometer errores. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí, hombres, y no digan nada, nomás quédense callados y con sus ojos me hacen así, no se crean, cuando ven a una mujer bonita, empiezan con una batalla en su mente, con los pensamientos de Dios y con los pensamientos del diablo? Muchas veces puede ser que el Señor ponga en tu mente: no la mires,
no la llames, no la busques, porque ahora es muy fácil encontrar a cualquier persona que se te haga interesante en Facebook, ¿verdad? Ay, voy a ver sus fotitos, a ver qué tal. Entonces, muchas veces así es como el enemigo ataca nuestros pensamientos con nuestras debilidades, que fue lo que le pasó a David. A David el Señor le decía en su mente muy probablemente: no la mires, David, no la invites a tu palacio. Pero esto para David pues fue imposible, ¿verdad? ¿Cuántas veces también Dios nos dice: hey muchachos, no escuchen esta canción, no veas esos programas, no le hables a tales personas o no te juntes con tales amistades? Y Dios ahí está con sus pensamientos. Mis hermanos, aquí debemos de tener mucho cuidado en nuestras acciones que nosotros tomamos, porque en nuestras acciones podemos llegar a tener consecuencias que no tienen un buen resultado o de las cuales ya no hay retorno. El hecho de que tú decidas mirar a una mujer, el hecho de que tú decidas hablarle a una persona que no es tu esposa, puede hacer que caigas en un divorcio, que pierdas a tu familia, que pierdas tu ministerio, que ya jamás vuelvas a tener la vida en la que a lo mejor ahora te encuentras. Mujeres, probablemente también esta sea una debilidad en muchas, ¿verdad? Porque antes decíamos: no, nomás los hombres son los mirones, pero nos damos cuenta de que las mujeres también somos así. Y esos pensamientos nos pueden llevar a tener consecuencias. Luego les voy a hablar de los celos, pero fue algo con lo que yo batallé, con lo que yo viví, que a veces un pensamiento de celos en tu cabeza te puede llevar a cometer muchos errores que te pueden costar tu matrimonio, y recuperarlo es muy difícil. Deudas, problemas familiares, mentiras que se dicen dentro de la casa, acciones que cometemos basadas en nuestros pensamientos. Pero aquí hay algo interesante, y es que David, dice ahí la palabra, dice que en el tiempo en que los reyes debían de ir a la guerra, David se quedó en su casa. ¿Cuántas veces en vez de estar en la iglesia nos encontramos en el lugar incorrecto? Y ese lugar incorrecto nos hace tomar decisiones en las que no deberíamos de estar o no nos deberíamos de encontrar. Muchas veces en vez de venir a la iglesia preferimos quedarnos a ver una película, porque como es viernes y estoy bien cansado de mi trabajo y ya prefiero prender Netflix y no ir a la iglesia y quedarme en el airecito a descansar. Pero el estar viendo una película, te das cuenta de que ya te pusiste a ver, no sé, una película que tiene contenido que no es correcto para ti. Y eso empieza a ensuciar tu mente y empieza a ensuciar tu corazón. Y ya después, ya no quieres ir los viernes, pero tampoco quieres ir el domingo, porque la serie está tan buena que quieres quedarte a verla hasta que la termines. Eso le pasó a David. ¿Y sabes que las consecuencias de David no fueron buenas? Dice que él debía estar en el campo de batalla, él debía estar en la guerra. Tú tienes una responsabilidad como hijo de Dios. Si quieres aprender a dar la batalla, necesitas estar en la casa, necesitas venir a la iglesia. No esperes que Dios haga, no sé, el milagro que estás esperando mientras tú estás viendo Netflix. O no esperes que Dios haga algo mientras te la pasas en Facebook. En las mañanas, en vez de orar, ¿cuántos nos levantamos a ver las notificaciones del Face o los WhatsApp para ver qué está pasando en el mundo, porque sin mí se muere el mundo? No. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos hacemos eso? A nosotros nos ha tocado muchas veces tener que reprendernos entre nosotros y: hey, ya leíste, aunque sea, ya oraste, porque ya estás en el Facebook viendo las promociones de Mazatlán. Entonces, tenemos que aprender, mis hermanos, que estamos en una batalla, y esta batalla no la vamos a ganar viendo películas, ni tampoco la vamos a ganar enterándonos de las promociones de viajes de Mazatlán. La vamos a ganar orando,
leyendo la palabra y aprendiéndola y viniendo a la iglesia. Recuerda que el objetivo del predicador o de la persona que está aquí es darte herramientas para que cambie tu manera de pensar. ¿Cómo no te duermes con las películas de Netflix? Y aquí en la iglesia estamos todos así, ya va a acabar, dijo que nada más media hora, ya lleva 1 hora. Estamos pensando en el momento en el que nos vamos a ir y qué vamos a comer. Aquí estás siendo capacitado. Con esto que estamos hablando, te vas a llevar herramientas a tu casa para que puedas vencer esa batalla con la que no puedes. Entonces es de suma importancia que pongas atención y que te des cuenta de que lo que se está diciendo te va a ayudar a ti. Esto me ha ayudado a mí. Esto me ha hecho que yo pueda dar la pelea contra el enemigo y contra mis propios pensamientos. Me hace pensar, me hace que no piense mal de ti cuando te duermes en mi predicación. De verdad, es una lucha que uno tiene también desde aquí arriba. Es una lucha con la que vives. Me hace perdonar a mi marido cuando me hace una ofensa, el saber lo que está escrito en su palabra. Entonces, si realmente quieres vivir una vida plena en Cristo, necesitas empezar a estar apercibido y poner atención a lo que la palabra, lo que se te predica y lo que oras hay para ti. ¿Sí, mi hermano? Entonces, los pensamientos de Dios siempre nos van a incomodar. Siempre te van a decir, ya no hables mal, ya no te quejes, ya deja de mirar esas películas o esas novelas. Ya deja de hacer lo que estás haciendo. Deja esas amistades. Dios siempre va a incomodar nuestros pensamientos, pero el enemigo te va a poner pensamientos contrarios diciéndote, no tiene nada de malo. No sucede nada si no vas a la iglesia. Es que estás cansadito, pobrecito, mira, cargas cajas todo el día. Siéntate mejor. Hoy no vayas porque es tu cumpleaños, Yareli. O no vayas porque mira, no sé, te duele la mano. Ay, no vayas porque acuérdate que la hermana de la puerta la otra vez no te puso un sticker. No vayas, no hagas esto. El enemigo siempre va a querer poner pensamientos que van en contra. También nos puede decir, si le sonríes a tu compañera de trabajo, no pasa nada, es una sonrisita. ¿Qué tiene de malo? Tú síguele sonriendo, que al cabo tú eres muy carismático y eres guapo. Al final, esos son los pensamientos que el enemigo pone en nuestra cabeza. También nos puede decir, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Como cuando a los chicos los invitan a una fiesta, ¿no? Ay, tu mamá y tu papá ni se van a enterar que fuiste. Tú diles que fuiste a estudiar y no pasa nada. Y así, ¿verdad? Entonces, también el diablo nos puede mentir con decirnos, te lo mereces. Al cabo, todos los días lees la Biblia. Al cabo, tú eres de los que no faltan. Al cabo, tú eres de los que tocan en la alabanza. Tú te mereces eso. Ten cuidado con los pensamientos que vienen de parte del enemigo. Segunda de los Corintios 10, 3 y 5 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar fortalezas del razonamiento humano y destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Nuestro trabajo como cristianos es capturar esos pensamientos y, sabiendo que somos humanos, llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo, pero también es enseñar a los demás a cómo llevar cautivos estos pensamientos. Hay una diferencia entre los que se dejan dominar por los pensamientos de Dios y los que se dejan dominar por los pensamientos del diablo, y esto lo dice Romanos 8:5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y este versículo es clave, mis hermanos, porque nos muestra quién va a ganar la batalla en nuestra mente.
nosotros vamos a determinar al ganador. Si nuestros pensamientos andan en cosas pecaminosas, entonces ¿cuál les gusta este? Yo con el control voy a decidir que sea el pecado el que gane mi batalla. Pero si mis pensamientos piensan en lo que el Espíritu quiere, entonces el que va a determinar que las cosas del Espíritu se hagan evidentes en mi vida y quien ganará la batalla, pues va a ser el Espíritu Santo. Yo determino quién gana la batalla de mi mente. Amén. Todos nuestros pensamientos son una oportunidad para demostrar quién es el Dios en quien yo confío. Mis pensamientos junto con porque van a determinar una acción, va a determinar quién realmente es mi Dios, ¿sí? Yo decido quién será el ganador de la batalla. Y aquí hay varios puntos que quiero señalar y con esto voy a terminar. Punto número 1 o el primer punto: creer que tengo la mente de Cristo. Con esto voy a lograr vencer los pensamientos del diablo, lo que viene a atacar mi mente. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 2:16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Mi hermano, yo le decía a mi esposo en la mañana, esto es bien importante. Cuando tú entiendes que como cristiano tienes una herramienta y esta herramienta es la mente de Cristo, entonces todos tus pensamientos los vas a filtrar en base a cómo pensaría el Señor. ¿Tú crees que Jesús miraría a una mujer en la forma en la que tú lo haces? ¿Tú crees que Jesús trataría a su esposo en la forma en la que tú lo haces? ¿Tú crees que Jesús hablaría de un hermano en la forma en la que lo hacemos? Ese es nuestro filtro, la mente de Cristo. Yo todas las mañanas tengo que orarle al Señor y decirle: ponme tu mente, porque tu mente es mi filtro. Sin ella yo no puedo hacer nada ni quiero hacer nada, porque esto determina mis actitudes. Yo tengo que ponerme esa mente para que esa mente me domine y así poder llevar todo pensamiento a su obediencia. Si sé que el no respetar a mi esposo va en contra de los pensamientos de Dios, entonces ya identifico rápidamente que es un pensamiento del diablo, ¿verdad? El rebelarme en contra de mis padres, cualquier cosa que tú pienses, llévalo hacia ese filtro. Amén. ¿Cómo más ganamos la batalla? Número 2 es arrepentirnos de esos pensamientos y tener un cambio de mente. Deja de pensar como estás pensando. Se sabe cómo estás pensando, mi hermano, por tu comportamiento. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo se están determinando tus acciones? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Tienes problemas con toda la gente? ¿Cómo se están determinando tus acciones en base a tus pensamientos? Yo creo que aquí hay muchos que tenemos que pedirle a Dios por los pensamientos que estamos teniendo. También el hecho de decir Dios no me ama no es un pensamiento que venga de parte de Dios. O el decir esto no es adulterio, el simple hecho de mirar a una mujer, yo no estoy adulterando. Esos pensamientos los tenemos que llevar al arrepentimiento. Chicos, también podemos pensar a veces, el Dios me perdona si llevo a mi novia al oscurito. Ese tipo de pensamientos tenemos que arrepentirnos de ellos y llevarlos ante la presencia de Dios para arrepentirnos, porque nuestros pensamientos están determinando nuestras actitudes. Si tú piensas que no está mal el que toques partes o zonas que no se debe de tu novia o de tu novio, entonces ahí necesitas empezar a pensar, ¿verdad? A decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? Tal vez como cristiano, como hijo de Dios, no estoy dando bien una batalla, porque de todo esto un día vamos a dar cuentas al Señor y tenemos que aprender a llevarlo ante Dios y arrepentirnos de ello. Entonces necesito arrepentirme
delante de Dios de estos pensamientos para que cambie mi manera de pensar. Amén. Muy bien, el siguiente punto es no dejar que los pensamientos pecaminosos sigan en nuestra mente. Romanos 6 del 12 al 14 dice: así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Entonces, todo pensamiento de pecado, yo no puedo dejar que me gobierne. Ya lo llevé al sometimiento de Cristo, ya lo oré. Pero recuerda que todas las luchas y todas las batallas regularmente se repiten. Entonces ese pensamiento puede regresar a tu mente, y lo que tienes que hacer es exactamente lo mismo que hiciste al principio: dejarlo en la presencia de Dios, llevarlo al sometimiento de Cristo y no dejar que esto te gobierne. Hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice: airaos, mas no pequéis. Te da permiso de enojarte, te da permiso probablemente de enfurecerte un momento, pero te dice: no peques, porque a veces el enojo, la ira, nos lleva a cometer acciones de las que después nos arrepentimos. El último punto dice: deja que Dios te transforme. Efesios 4:23 dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para hacer semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Romanos 12:2 dice: más bien, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hay algo que tú puedes hacer que es clave, y es decirle al Señor: Señor, mi forma de pensar no me ha llevado a nada bueno. Quiero que tú la cambies. Quiero someterla delante de ti, porque esta manera de pensar me está haciendo daño a mí y le está haciendo daño a los que me rodean. Como cristianos, mis hermanos, tenemos una responsabilidad bien grande de reflejar la luz de Cristo y el amor de Dios hacia todos los demás. Si estamos teniendo pensamientos depresivos, si estamos teniendo pensamientos de miedo, de control, de ira, de celos, de amargura, de todo aquello que te está dañando, entonces es necesario que lo lleves al control de Dios y que le digas al Señor: renueva mis pensamientos, porque esto me está dañando y me está atacando. Esta es una batalla de la que tú te tienes que enterar, y es la más fuerte que vas a vivir, porque todo lo que piensas es lo que determina tus acciones. Y si no aprendes a controlar esos pensamientos, entonces nuestra vida va a ser un caos y vamos a vivir como vivíamos en el mundo. El Señor ya nos ha dado ese paquete para que nosotros podamos ser libres en el nombre de Jesús. El poder ya lo tenemos, porque Él nos ha dado autoridad sobre principados, sobre potestades, sobre tus pensamientos. Y hoy lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga.